¿Sabías que Neymar no nació con una pelota bajo el brazo, sino con el peso de una promesa que aún no había hecho? Mogi das Cruzes, Brasil. 5 de febrero de 1992. En un hospital humilde, nacía un niño que iba a cambiar el fútbol y dividir al mundo. Pero antes de la fama, antes de los estadios llenos y los contratos millonarios, hubo una casa sin dinero, una familia que tuvo que mudarse con los abuelos, y un padre que abandonó su carrera como futbolista para vender lo que fuera, con tal de que su hijo tuviera lo justo para comer. Esta no es una historia de éxito cualquiera, es una historia donde el talento apareció demasiado pronto y donde la infancia se acortó por necesidad. Mientras otros niños jugaban en la calle, Neymar firmaba contratos con empresas de fútbol base. A los 10 años, ya era el sostén de su familia. Una presión silenciosa, pero tan pesada como cualquier defensa. Cualquier chico se habría quebrado. Pero Neymar no. Se adaptó, brilló y aceptó cargar con una responsabilidad que no le correspondía. El niño que nació en la escasez iba a convertirse en la mayor esperanza de una nación. Quédate hasta el final, porque aquí no se cuenta la historia que viste en televisión. Aquí vas a descubrir el precio real de ser Neymar Jr. Neymar tenía apenas 7 años cuando su nombre empezó a circular entre los clubes de fútbol base de São Paulo. Era rápido, liviano, impredecible. Como si la pelota no lo tocara, lo obedeciera. Jugaba en canchas de tierra, con zapatillas rotas. Pero cada vez que tocaba el balón, los demás desaparecían. Su padre, Neymar Sr., sabía que su hijo tenía algo especial, y por eso se volvió su manager, su entrenador, su protector, y sin querer, el arquitecto de un futuro que se venía demasiado rápido. A los 11 años, el Santos FC tocó la puerta. El mismo club que había visto nacer a Pelé. Lo querían en sus categorías menores. Le ofrecieron casa, alimentación, formación profesional y, sobre todo, una promesa: convertirlo en estrella. La familia no lo dudó. Se mudaron todos a Santos, con lo poco que tenían. Vendieron lo que sobraba, apostaron todo. Pero esa decisión cambiaría sus vidas, porque lo que parecía una bendición traería consigo una presión inmensa. Neymar era el niño prodigio, la joya, y desde ese momento ya no había vuelta atrás. Todo Brasil empezó a mirar su camino, y él, con apenas 12 años, tenía que aprender a vivir con algo que arruina carreras: la fama anticipada. En las divisiones inferiores del Santos FC, Neymar no tardó en romper todo: goleadas, regates imposibles, asistencias de fantasía. Cada partido era un show, pero también un examen, porque desde los 13 años, cada vez que jugaba, había alguien en la tribuna con libreta en mano: ojeadores, empresarios, prensa. Ya no era solo fútbol, era negocio. Nike fue la primera en poner el ojo. Lo firmaron cuando aún no tenía edad para conducir. Y con eso, Neymar se convirtió en uno de los pocos niños en Brasil que ganaban más en patrocinios que muchos profesionales en la cancha. Pero mientras afuera todo brillaba, adentro la presión crecía. No podía fallar. No podía tener un mal día. No podía dejar de ser diferente. En la escuela ya no era un alumno más. En la calle no podía caminar tranquilo. En casa, la familia giraba en torno a su calendario. A los 14, Real Madrid lo quiso fichar. Viajó a España, entrenó con el equipo juvenil, impresionó a todos, pero su padre decidió no firmar. El plan era claro: Brasil aún no había terminado con él. Pero esa decisión sería el punto de partida de una historia mucho más pesada, porque quedarse en casa significaba convertirse en ídolo nacional antes siquiera de debutar profesionalmente. Y cuando el país entero espera que seas el próximo Pelé, ya no juegas con la pelota, juegas con el destino. 7 de marzo de 2009. Estadio Vila Belmiro. Neymar tiene 17 años. No hay luces especiales ni alfombra roja. Pero ese día nace una estrella frente a los ojos de Brasil. Minuto 60. El técnico del Santos lo llama. Camisa blanca, botines brillantes, piernas delgadas, pero mente fría. Entra, toca el primer balón, regatea, pide la pelota otra vez, gira, acelera, filtra un pase. En 3 minutos, el estadio ya está gritando su nombre. ¡Neymar! ¡Neymar! Ese día no marcó gol, pero algo quedó claro: el Santos había soltado un diamante. Uno que no necesitaba tiempo para adaptarse. Uno que ya estaba listo. En semanas, marcó su primer gol. Y no fue cualquiera. Finta, dribla, recorte hacia adentro, definición con clase. Comenzaron las comparaciones. Es como Robinho, pero más técnico. Recuerda a Ronaldinho, pero más directo. ¿Será el nuevo Pelé? La prensa no tuvo piedad. La fama llegó como un tsunami. Cámaras, entrevistas, portadas. Y Neymar, con 17, ya era la joya más cara del fútbol brasileño. Pero con cada gol, la presión crecía.
La gente no quería verlo bien, querían verlo perfecto. Y Neymar, mientras los focos lo cegaban, comenzaba a vivir su adolescencia, rodeado de promesas, millones y enemigos invisibles. A los 18 años, Neymar ya era portada, ídolo, producto y blanco. Los defensas no lo marcaban, lo golpeaban. La prensa no lo entrevistaba, lo cuestionaba. Y los rivales no lo envidiaban en silencio, lo provocaban en cada cancha. Era el mejor jugador del campeonato brasileño, pero también el más criticado. Lo acusaban de simular, de sobreactuar, de creerse más de lo que era. En el vestuario del Santos, algunos lo admiraban, otros lo soportaban, porque mientras Neymar brillaba en el campo, afuera comenzaban los rumores. Fiestas, carros, relojes, mujeres, contratos. Y ahí, el fútbol brasileño lo sentenció. Es un genio, pero inmaduro. En 2010, el Santos gana el campeonato paulista y Neymar es figura. Marca, asiste, baila. Con cada gol, una danza. Con cada triunfo, una nueva crítica. Hasta que un día, en plena Libertadores, se pelea con el técnico Dorival Jr. por no dejarlo cobrar un penal. El escándalo explota. El técnico es despedido y el país se divide. ¿Neymar es la joya del futuro o una bomba de ego? Pero en medio de la tormenta, un hombre aparece en su vida. Muricy Ramalho. Un técnico firme, serio, que no se deja impresionar. Y bajo su mando, Neymar deja de ser un showman para convertirse en un verdadero líder. Fue ahí cuando entendió. El talento abre puertas, pero el carácter decide si puedes sostenerlas abiertas. 2011. La Libertadores volvía a sonar en las calles de Santos. Desde los tiempos de Pelé, el club no la ganaba. Y ahora, toda la esperanza estaba puesta en un joven de 19 años, con mohawk, aretes y una sonrisa que ocultaba una presión inmensa. Neymar no solo jugaba, cargaba un legado. Y en esa edición lo hizo todo. Goles imposibles, asistencias quirúrgicas, regates de otro planeta. Los estadios se llenaban para verlo a él. Las cámaras lo seguían incluso cuando no tenía el balón. En semifinales, eliminó a Cerro Porteño con una actuación brillante. Y en la final, Santos enfrentó a Peñarol. Neymar marcó en el partido decisivo. Gol, corrida, rodillas al piso, lágrimas en el rostro. Santos campeón de América. Otra vez. Después de casi 50 años. Ese día, muchos dijeron, el espíritu de Pelé bajó a la cancha y usó los botines de Neymar. Pero mientras celebraban en Brasil, en Europa, los gigantes tomaban nota. Real Madrid, Chelsea, Barcelona. El mundo ya no hablaba de futuro, hablaba de presente. Y Neymar era la pieza que todos querían. La joya que había decidido quedarse en casa, ahora tenía que tomar la decisión que cambiaría su vida y su historia. El Santos lo había hecho todo por retenerlo. Contratos millonarios, proyectos especiales. Incluso Pelé pedía públicamente que Neymar se quedara. Pero en 2013, la decisión era inevitable. Ya no era solo el jugador más querido de Brasil, era el jugador más observado del planeta. Dos gigantes lo querían, Real Madrid y Barcelona. Ambos ofrecían cifras astronómicas. Ambos prometían gloria. Pero solo uno le ofrecía algo más, jugar junto a Messi. Neymar, a sus 21 años, eligió cruzar el océano y llegar al equipo donde muchos temían que se apagara su brillo. Porque, ¿cómo destacar cuando compartes cancha con el mejor del mundo? El anuncio fue un terremoto. Su fichaje al Barcelona costó millones, pero el costo real no fue económico, fue emocional. La prensa lo desmenuzó. El fichaje fue investigado, las cifras cuestionadas, las intenciones dudadas. Y así, el chico que en Brasil era Dios, en Europa se convirtió en blanco. Debía demostrarlo todo, desde cero, en otro idioma, en otro ritmo, en otro universo. Y mientras el Camp Nou lo recibía con aplausos, detrás de escena, comenzaba el verdadero desafío. Aprender a brillar sin opacar y hacer leyenda sin dejar de ser alumno. Barcelona, 2014. Después de una primera temporada de adaptación, Neymar se encuentra en el vestuario con una nueva figura, Luis Suárez. Lo que parecía un reto de egos, terminó convirtiéndose en una fórmula perfecta. Messi, Suárez, Neymar. La MSN. 3 estilos distintos, 3 culturas, 3 pasados pesados, pero una misma hambre. Lo que vino fue arte, goles imposibles, jugadas de videojuego, asociaciones que desarmaban defensas sin esfuerzo. Brasil, 2014. La Copa del Mundo volvía a casa, y con ella, la esperanza de millones de corazones. Pero esta vez, no era Ronaldo, ni Ronaldinho. Era Neymar el que cargaba la ilusión de un país entero. El joven de 22 años se echó la verde amarela al hombro.
Goles, asistencias, magia. Brasil no brillaba colectivamente, pero Neymar lo sostenía. En octavos, contra Chile, aguantó los 120 minutos con lágrimas en los ojos. En cuartos, ante Colombia, hizo una asistencia. Y luego, pasó lo impensado. Minuto 88. Un rodillazo en la espalda de Zúñiga. Neymar cae. No se levanta. El país enmudece. Lo sacan en camilla. Llora. No por el dolor, sino porque ya sabía. Su mundial había terminado. Fractura en la tercera vértebra lumbar. A 1 centímetro de quedar paralítico. A 1 centímetro de no volver a caminar. Brasil pasó a semifinales, pero sin su estrella, se desplomó. Alemania 7-1 Brasil. La peor derrota de su historia, con Neymar mirando desde una camilla. Fue más que una lesión, fue una herida al alma nacional. Y para Neymar, fue la primera vez que sintió que el sueño podía terminar en un segundo. Ese golpe no solo le dolió al cuerpo, le dolió a su destino. En 2015, el tridente llevó al Barça a ganar la Liga, la Copa del Rey y la Champions League. La tercera Champions en la era Messi y la primera para Neymar. Marcó en los momentos grandes, en cuartos, en semifinales, en la final, y lo hizo con estilo, sin miedo, sin esconderse en la sombra de nadie. Muchos esperaban que Neymar se perdiera entre dos monstruos, pero no, se volvió uno. Y por primera vez, el mundo dejó de llamarlo promesa, para empezar a llamarlo amenaza. Sin embargo, entre aplausos y trofeos, algo empezaba a inquietarlo, porque por más que brillara, los focos seguían apuntando a otro, y él sabía que para ser el mejor, tarde o temprano tendría que alejarse de los mejores. Por fuera, todo era perfecto. Sonrisas en los entrenamientos, goles en los partidos, títulos en la vitrina. Pero por dentro, Neymar no estaba en paz. No era Messi, y nunca lo sería. No porque no pudiera, sino porque el mundo no lo permitiría mientras compartieran camiseta. La prensa decía, el mejor socio de Messi, el heredero ideal, pero nunca el mejor del mundo. Y esa frase le pesaba. Lo seguía al hotel, se metía con él en la ducha, se colaba entre sus sueños. En 2017, lo impensado ocurrió. El Paris Saint-Germain pagó la cláusula de rescisión más alta de la historia, 222 millones de euros. Una cifra monstruosa, una decisión aún más bestial. Neymar dejaba al Barça, dejaba a Messi, dejaba el mejor equipo del mundo para crear el suyo. La noticia sacudió el planeta fútbol. Ambición, ego, valentía. El Camp Nou lo despidió entre silencio y traición. Y mientras unos lo acusaban de romper una dinastía, otros lo veían como el único capaz de construir la suya. En ese instante, Neymar ya no era un jugador, era una apuesta, un experimento de grandeza. Y como toda apuesta, podía convertirlo en leyenda. O dejarlo solo. Neymar ya estaba en París, y el mundo lo miraba con lupa. Cada gol, cada gesto, cada palabra, todo era analizado, discutido, criticado. En la Ligue 1 brillaba sin esfuerzo. Jugaba como en el patio de su casa. Goles, regates, túneles, lujos. Era un espectáculo, hasta que dejaba de serlo. Porque en la Champions, el PSG lo necesitaba. Y justo ahí, el cuerpo le fallaba. Lesión tras lesión. Justo en octavos de final. Justo cuando el equipo más lo necesitaba. 2018, 2019, 2020. Los mismos dolores, los mismos silencios, los mismos titulares. ¿Y Neymar otra vez fuera? La afición empezaba a dudar. La prensa francesa lo atacaba. Y mientras Mbappé crecía, él parecía estar atrapado entre su talento y sus sombras. La presión era brutal, interna y externa. Y a todo eso se sumaban escándalos fuera de la cancha. Problemas personales, juicios, acusaciones. De ser el niño mimado del fútbol, Neymar se convirtió en el blanco perfecto. Pero lo más duro no venía de afuera, venía de adentro. Por primera vez, él también empezó a dudar de sí mismo. ¿Había tomado la decisión correcta? ¿Había cambiado gloria por dinero? ¿Era tarde para volver atrás? Y mientras todos esperaban verlo fracasar, él comenzó a preparar su regreso. Uno que, esta vez, no sería solo futbolístico, sino mental. 2020. El mundo se detiene por la pandemia. Las ligas paran. Los estadios se vacían. Y Neymar se queda en silencio. Muchos pensaron que desaparecería, que volvería a lesionarse, que seguiría siendo solo un nombre grande, sin legado real. Pero algo cambió. En el encierro, Neymar entrenó, se enfocó, maduró. Regresó más fuerte, más delgado, más letal. Y con un solo objetivo, la Champions. El PSG arrasó en la fase final del torneo. Neymar era el motor, el líder,
El alma. Sin Messi, sin Suárez, sin excusas. Contra Atalanta remontó. Contra Leipzig lideró. Y en la final enfrentó a un viejo fantasma, el Bayern Múnich. Esta vez sin lesión. Esta vez jugando. Pero aún así, el destino fue cruel. Bayern 1-0 PSG. Otra vez el trofeo se escapaba. Otra vez Neymar caía al piso llorando. Pero esta vez no lloraba por una fractura. Lloraba por haberlo dado todo. El mundo lo vio distinto. Ya no era solo el showman, era un luchador. Un tipo que, a pesar de la presión, la crítica y el ruido, seguía de pie. Y fue ahí, en medio de la derrota, donde muchos vieron la mejor versión de Neymar. No la más rápida, no la más mágica, sino la más humana. Después de la final perdida en 2020, Neymar no se rindió. Volvió más comprometido, más líder, más consciente de su lugar. En la temporada 2020 a 2021, demostró que aún era una amenaza. Jugadas eléctricas, asistencias imposibles y un PSG decidido a volver a la final. Pero otra vez, el destino no perdonó. Lesiones musculares, dolores en el tobillo, semanas fuera. Y justo en los momentos clave, ausente. Aún así, el club apostó por él. Renovación hasta 2025, contrato de estrella y un nuevo socio en ataque, Lionel Messi. El reencuentro emocionó al mundo. Los amigos volvían a jugar juntos, pero no fue lo que todos esperaban. El equipo no despegaba. Las críticas aumentaban. El tridente soñado, Messi, Neymar y Mbappé, parecía no encajar del todo. Y mientras eso pasaba, Neymar recibía golpes desde todos los frentes. Prensa, redes, exigencia. Fiestero, frágil, desaprovechado. Pero él seguía, callado, firme, entrenando, jugando con dolor si era necesario, porque sabía que su tiempo en Europa se estaba agotando. Y si iba a caer, iba a hacerlo de pie. Porque Neymar entendía algo que pocos comprendían. El fútbol no se juega solo con los pies. Se juega también con el corazón roto y el alma encendida. Qatar 2022. Última llamada para Neymar. Brasil llegaba como favorito. Y él como el líder maduro. No era el joven impulsivo de 2014, ni el frustrado de 2018. Era el Neymar completo. Más sabio, más consciente, más 10. En el primer partido, la magia volvió. Regates, ritmo, confianza. Pero en el minuto 79, una patada en el tobillo derecho. Otra vez, otra maldita vez. Inflamación, dolor, incertidumbre. Se perdió los siguientes partidos. Brasil avanzó sin él, pero el alma del equipo estaba en pausa. Regresó en cuartos, contra Croacia. Y en el minuto 106, hizo lo que solo los genios hacen. Una pared imposible, una carrera entre líneas y un gol que parecía sellar el pase a semifinales. Brasil ganaba. El sueño seguía. Pero el fútbol, como la vida, tiene giros crueles. Croacia empató. Penales. Drama. Y Brasil, eliminado. Neymar ni siquiera pateó. No llegó su turno. Se quedó solo, mirando al cielo, llorando como aquel niño de 2014. Esta vez no fue por el cuerpo, fue por el alma. Muchos dijeron que no volvería, que ese era su último mundial. Pero Neymar, entre lágrimas, dijo algo que marcaría lo que venía. No estoy cerrado a nada. No sé si este fue el último, pero si lo fue, me voy con la cabeza en alto. 2023. Después de 6 años en París, el anuncio cae como una bomba. Neymar deja Europa. Se va al Al-Hilal, en Arabia Saudita. La noticia recorre el mundo. Memes, críticas, titulares. Se rindió. Eligió el dinero. Adiós al fútbol de élite. Pero nadie sabía lo que Neymar ya no decía. Su cuerpo estaba roto. Su tobillo derecho, desgarrado. Las operaciones. Los meses sin jugar. La presión. La constante expectativa de ser el mejor, cuando ni siquiera podía caminar bien. En el PSG ya no era prioridad. Los focos apuntaban a Mbappé. Messi se iba. Y Neymar simplemente ya no encajaba. Así que tomó una decisión impopular. Priorizarse. En Al-Hilal encontró otra realidad. Otro ritmo. Otra cultura. Y también otro desafío. Dejar de jugar para complacer al mundo y empezar a hacerlo por él mismo. Sí, ya no estaba en Champions. Sí, el Balón de Oro quedaba lejos. Pero por primera vez en años podía respirar. El niño que cargó a Brasil, que compartió vestuario con Messi, que brilló en los mejores estadios del mundo, ahora aprendía a jugar sin presión, sin deberle nada a nadie. Y eso, para Neymar, valía más que cualquier trofeo. Mientras Europa seguía girando, Neymar vivía en un tiempo distinto. Arabia no era el retiro, era un refugio, un respiro para el alma.
Un lugar donde ya no tenía que probar nada. Los estadios eran distintos, la intensidad también, pero el peso emocional seguía ahí. Y entonces, en medio de su adaptación, el golpe más duro volvió a aparecer. Otra lesión. Grave. Dolorosa. Una rotura del ligamento cruzado. Otra vez, fuera de las canchas. Otra vez, el mundo volvió a decir: está acabado. Fue un error dejar Europa. Pero esta vez, Neymar no respondió. Se quedó callado. Miró a su familia, a su hijo, a su círculo más cercano, y entendió algo que nunca antes había aceptado. Él no era eterno. Y eso estaba bien. La gloria ya la había tocado. El éxito ya lo había vivido. Pero ahora, por primera vez, le tocaba aprender a vivir sin ser el centro del mundo. Y en ese silencio, descubrió algo más profundo que la fama: la paz. No necesitaba 100 goles más. No necesitaba un balón de oro. Lo que necesitaba era estar bien consigo mismo. Y eso, para alguien que fue devorado por las expectativas desde niño, era su mayor victoria hasta ahora. Cuando las luces del estadio se apagan, cuando no hay cámaras ni titulares, queda el hombre. Y Neymar, por primera vez en muchos años, comenzó a construir en silencio. Su hijo, David Luca, se convirtió en su centro. Ya no era el ídolo que tenía que salvar partidos, era el padre que debía estar presente. Los errores del pasado lo habían perseguido: rumores, fiestas, impulsos. Pero ahora, con el cuerpo golpeado y la carrera en pausa, entendió algo que no enseñan, ni en Barcelona, ni en Brasil, ni en ninguna cancha del mundo. La verdadera madurez no se alcanza con trofeos, sino con responsabilidad. Neymar empezó a invertir en su familia, en su entorno, en su comunidad. Fundaciones, clínicas deportivas, proyectos sociales en Brasil, no para demostrar, sino para devolver. Y mientras muchos se reían de su retiro anticipado, él construía lo que muchos cracks jamás logran: una vida con propósito. Seguía entrenando, sí. Seguía soñando con volver, también. Pero ahora lo hacía sin miedo a no gustar, sin ansiedad por ser el mejor. Porque Neymar ya entendía que su historia no se medía solo en títulos, sino en el impacto que deja cuando el balón deja de rodar. Durante años, Neymar fue una figura polémica, amado por muchos, criticado por millones y subestimado por casi todos. Cada caída suya era tendencia, cada lágrima, un meme, cada lesión, una excusa para enterrarlo. Pero algo curioso empezó a pasar. El tiempo, ese juez silencioso que lo ve todo, empezó a darle la razón. Las nuevas generaciones veían sus mejores jugadas en YouTube, sus regates imposibles, su magia natural. Y entonces, una pregunta surgía: ¿por qué criticamos tanto a Neymar? Jugadores que antes lo envidiaban, ahora lo defendían. Leyendas del fútbol hablaban de él con respeto. Y poco a poco, el relato cambió. De Neymar es un problema a Neymar fue un genio incomprendido. Mientras el mundo intentaba entenderlo, él seguía entrenando, recuperándose, soñando. No por callar bocas, sino porque todavía creía en su historia. Porque sabía que aún no había escrito el último capítulo. Y mientras las críticas se apagaban, su legado empezaba a tomar forma real. El brasileño con más goles en la historia de su selección. El hombre que, con todas sus fallas, marcó una era. 2024. Neymar camina despacio, con el peso de una nueva cirugía sobre sus hombros. Rotura de ligamento cruzado. Otra vez. La gente cayó. Ya no lo atacaban. Tampoco lo esperaban. Muchos pensaron que ya estaba todo dicho, que el cuento había terminado. Pero en medio del silencio, Neymar entrenaba. Físicamente, mentalmente, espiritualmente. Había una razón para volver. Una sola, pero inmensa. El Mundial 2026. Sí, quizás sea su última copa. Sí, quizás ya no tenga la velocidad de antes. Pero lo que le queda es lo que siempre lo sostuvo. El fuego, la fe, la convicción. Mientras otros se retiran con homenajes, Neymar planea regresar con revancha. No para ser el mejor del mundo, sino para ser el mejor de sí mismo. Y mientras el mundo mira hacia nuevos ídolos, él se prepara en silencio, como un guerrero que no necesita público, para saber que aún queda una última batalla. Porque Neymar no quiere ser recordado como lo que pudo haber sido. Quiere ser recordado como alguien que, a pesar de todo, nunca dejó de creer. Y esa fe puede ser su golpe más poderoso. 2025. Neymar vuelve a entrenar con balón, aún con dolor, aún sin garantías, pero con una decisión inquebrantable: volver. Los medios dudan, los expertos callan, los fans cruzan los dedos, y él
con una sonrisa serena, empieza a mostrar señales. Toques de primera, cambio de ritmo, goles en entrenamientos privados, como si el tiempo no lo hubiese tocado. Pero Neymar ya no busca aplausos, ni contratos, ni portadas. Busca cerrar el círculo, a su manera, con dignidad, con fuego. Mientras Brasil empieza a formar su plan para el Mundial 2026, su nombre vuelve a sonar. ¿Será convocado? ¿Será titular? ¿Será el cierre perfecto? A él no le importa. No exige, no presiona. Solo entrena, se cuida, ama, cree. Porque entendió algo que le costó años aceptar. No se trata de cuánto duras en la cima, sino de cómo eliges descender. Y Neymar decidió bajar la montaña peleando, con clase, con amor propio y con una historia que ya no necesita aprobación, porque ya está escrita con letras de fuego. Y aunque muchos no lo vieron venir, Neymar sigue aquí, de pie, sonriendo, preparado para su último acto. Cuando Neymar pisa otra vez un campo con público, el estadio no estalla. No hay himnos de Champions, no hay fuegos artificiales, solo aplausos, sinceros, llenos de respeto, porque ahora lo ven distinto, no como la promesa eterna, sino como el sobreviviente, el jugador que, a pesar de todo, sigue de pie. Muchos lo midieron por títulos, por si superó a Messi o Cristiano, por si ganó un Balón de Oro. Pero Neymar nunca jugó esa carrera. Él jugó la suya, la del niño pobre de Mogi das Cruzes, que sostenía la economía de su familia con el peso de un país sobre los hombros, desde los 17 años. ¿Falló? Muchas veces. ¿Se cayó? Aún más. Pero también voló. Hizo soñar a millones. Representó la alegría brasileña cuando el mundo se volvía gris. Y aunque no fue perfecto, fue auténtico. Ahora, más allá de los trofeos, Neymar deja un legado más profundo. El de un hombre que no huyó de sus sombras, sino que aprendió a caminar con ellas. Y eso lo hace eterno. Neymar no se retiró aún, pero ya está en ese punto donde el tiempo pesa distinto. Cada paso en la cancha puede ser el último. Cada gol, una despedida disfrazada. Y sin embargo, hay algo que nunca cambió: su forma de creer. Creyó cuando tenía hambre. Creyó cuando jugaba en la playa con sandalias. Creyó cuando lo llamaron el próximo Pelé. Y también creyó cuando lo llamaron payaso, frágil, exagerado. Creyó cuando lo rompieron. Y volvió. 1, 2, 5 veces. Porque la fe era más fuerte que el cuerpo. Hoy, Neymar no necesita un Balón de Oro para ser leyenda. Su historia ya está escrita en las sonrisas que provocó, en los regates que dejaron huella, en las generaciones que lo imitaron. Es el jugador que bailaba después de marcar, que lloraba sin miedo, que amó el juego, incluso cuando el juego no lo amó a él. Y si hoy termina su carrera, no será como una promesa rota, sino como un hombre que se atrevió a vivirla a su manera. Gracias, Neymar, por tu magia, por tu verdad, por no rendirte nunca. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete ahora mismo. Dale like, comparte este video con alguien que aún cree en sus sueños y cuéntanos en los comentarios qué parte te hizo ver a Neymar con otros ojos. Y no te vayas sin ver la próxima historia. Ángel Di María, el héroe silencioso que conquistó al mundo. Porque hay historias que no hacen ruido, pero lo cambian todo.